Bibliomanía Audiolibros te presenta Memorias del Subsuelo, escrito por Fyodor Dostoyevsky. Parte primera. El subsuelo. 1. Soy un hombre enfermo. Soy un hombre rabioso. No soy nada atractivo. Creo que estoy enfermo del hígado. Sin embargo, no sé un higo de mi enfermedad y seguramente tampoco pueda precisar qué es lo que me duele. No estoy en tratamiento y nunca lo estuve, aunque siento respeto por la medicina y los médicos. Además, soy supersticioso a más no poder, aunque lo justo como para respetar la medicina. Tengo la suficiente formación como para no ser supersticioso, pero lo soy. Y si no deseo curarme, es por rabia. Probablemente ustedes no estén dispuestos a entender esto, pero yo sí que lo entiendo. Claro que tampoco sabría decirles a quién exactamente estoy fastidiando con mi rabia. Sé perfectamente que tampoco puedo jorobar a los médicos por no acudir a ellos. Sé mejor que nadie que con todo esto solo me perjudico a mí mismo y a nadie más. Pero, a pesar de todo, si no me pongo en tratamiento es por rabia, y si mi hígado está mal, pues que se ponga peor. Llevo ya muchos años viviendo así, unos 20. Ahora tengo 40. Antes era un funcionario y ahora no. Era un funcionario rabioso. Era grosero y encontraba satisfacción en serlo. Como no aceptaba propinas, me recompensaba a mí mismo con esto. Pésima ocurrencia, pero no la tacho. La escribí pensando que me quedaría muy aguda, pero ahora, viendo que solo quise tirarme un farol, no la tacho a propósito. A veces, cuando alguien se acercaba a mi mesa para pedirme un informe, yo le rechinaba los dientes sintiendo una infinita satisfacción cuando lograba acongojarle. Casi siempre lo conseguía. La mayoría de las veces, los que venían a solicitar algo era gente tímida. Pero entre los fanfarrones, el que me resultaba más insoportable era un oficial. Se negaba a resignarse y armaba un repugnante estrépito con su sable. A causa de ese sable estuve en guerra con él durante año y medio. Finalmente le vencí, y él dejó de armar estrépitos. A propósito, esto ocurrió cuando yo era joven. Pero señores, ¿saben ustedes en qué consistía la razón principal de mi rabia? Porque precisamente en ello está la cuestión y toda la inmundicia, en que al instante, e incluso en el momento de mayor bilis, reconocía vergonzosamente que no solo no era un hombre malo, sino que ni siquiera estaba furioso, que espantaba a los gorriones en vano y con eso me consolaba. Tengo espuma en la boca, pero probablemente me tranquilizaría si me trajeran un juguete o me dieran un té con azúcar. Incluso podría enternecérseme el alma, aunque después probablemente rechinara los dientes contra mí mismo y a causa de la vergüenza sufriera de insomnio durante meses. Esa era mi costumbre. Mentí hace un momento cuando dije que era un funcionario rabioso. Mentí de rabia. Lo hacía solo para divertirme, tanto con los solicitantes como con el oficial, pero en esencia nunca he podido ser malo. A cada minuto reconocía que existía en mí muchísimos elementos contrarios a ello. Sentía que esos elementos contrarios no paraban de bullir en mí. Sabía que durante toda la vida habían estado hirviendo en mi interior, intentando salir afuera, pero yo no los dejaba salir a propósito. Me torturaban hasta avergonzarme, llegándome incluso a provocar convulsiones. Hasta que finalmente me harté de ellos. ¿Y hasta qué punto me harté? ¿No les parecerá, señores, que ahora estoy disculpándome ante ustedes como si estuviera pidiéndoles perdón por algo?
Estoy convencido de que esta es la impresión que tienen. Pues bien, les aseguro que me da igual que tengan esa impresión. No solo no he logrado hacerme malo, sino que no he logrado convertirme ni en malo ni en bueno, ni en canalla ni en hombre honrado, ni en héroe ni en insecto. Ahora sobrevivo en mi rincón, burlándome a mí mismo con el inútil y malévolo consuelo de que un hombre inteligente no puede convertirse en otra cosa, y que solo un tonto lo logra. Porque un hombre inteligente del siglo XIX debe, y está obligado moralmente, ser un sujeto fundamentalmente sin carácter, puesto que un hombre con carácter, es decir, toda una personalidad, es una criatura limitada por excelencia. Estos son mis convicciones de 40 años. Ahora tengo 40, y eso es toda una vida. Es más, es la vejez más profunda. Es indecoroso, vulgar e inmoral vivir más de 40 años. Díganme sincera y honradamente, ¿quién vive más de 40 años? Lo diré yo mismo, los tontos y los canallas. Diré esto a todos los ancianos en su cara, a todos esos honorables ancianos, a todos los canosos y perfumados ancianos. Lo diré a todo el mundo. Tengo derecho a hablar así, porque pienso vivir hasta los 60. No pienso llegar hasta los 70, hasta los 80 años. Aguarden, déjenme tomar aliento. Seguramente, señores, creerán ustedes que lo que pretendo es divertirles, ¿verdad? Se equivocan, pues en absoluto soy tan divertido como probablemente les pueda parecer, puesto que si ustedes, irritados por toda esa charlatanería, y ya empiezo a sentir que están ustedes irritados, pretenden preguntarme quién soy, yo les contestaría que un asesor colegiado. Presté servicios en la administración para poder alimentarme, pero únicamente por eso, y cuando el año pasado murió un lejano pariente mío, dejándome 6,000 rublos en herencia, enseguida me retiré del servicio y me ubiqué en mi rincón. Aunque también antes vivía en ese rincón, ahora ya me he instalado definitivamente en él. Mi habitación es detestable, ruin y está situada en el extremo de la ciudad. Tengo de criada a una campesina que es una vieja rabiosa y estúpida, y encima huele que apesta. Dicen que el clima petersburgués me sienta mal y que con mis insignificantes medios resulta muy caro vivir en Petersburgo. Lo sé perfectamente, lo sé mejor que todos esos experimentados y sabios consejeros y amonestadores. Pero me quedaré en Petersburgo y no me marcharé de Petersburgo. Y no me marcharé porque, da lo mismo si me quedo o si me marcho. A propósito, ¿de qué puede hablar un hombre decente? La respuesta, de sí mismo. Eso haré yo. Hablaré de mí. 2. ¿Les apetezca o no escucharme? Ahora quiero contarles por qué no pude convertirme ni siquiera en un insecto. Les diré solemnemente que muchas veces quise convertirme en un insecto, pero ni siquiera eso logré. Les juro, señores, que tener exceso de conciencia es una enfermedad real y completa. Y para una vida corriente, le bastaría al hombre con tener una conciencia ordinaria, que fuera la mitad, e incluso la cuarta parte de la porción que le ha tocado en suerte vivir al desarrollado hombre de nuestro desgraciado siglo XIX. Un hombre al que por añadidura le ha tocado la desgracia de vivir en Petersburgo, la ciudad más abstracta de todo el globo terráqueo. Porque las ciudades suelen ser intencionadas o no intencionadas. Sería suficiente con tener, por ejemplo, aquel tipo de conciencia con la que viven todos los así llamados hombres de naturaleza espontánea y activa. Apuesto lo que sea a que ustedes piensan que escribo todo esto para fanfarronearme y para burlarme de los hombres enérgicos, y que, además, por necia chulería, hago ruido con el sable, como mi oficial. Pero señores,
¿quién puede vanagloriarse de sus enfermedades y encima pavonearse de ellas? ¿Por qué digo eso de mí cuando lo hacen todos? Todos se vanaglorian de sus enfermedades y yo, probablemente, más que nadie. No vayamos a entrar en discusión. Mi réplica es absurda. Pero a pesar de todo, estoy firmemente convencido de que no solo mucha conciencia, sino que cualquier dosis de conciencia es una enfermedad. Mantengo mi opinión, pero dejemos eso por el momento. Díganme solo una cosa. ¿A causa de qué, y como si fuera hecho a propósito, en los mismos instantes, si en los mismísimos instantes en que yo era capaz de tomar más conciencia de todas las sutilezas de lo bello y lo sublime, como decían aquí antaño, tenía la sensación no ya de tomar conciencia, sino de hacer cosas tan miserables, en fin, cosas que, aunque probablemente las hagan todos, a mí, como si fuera a propósito, se me ocurrían precisamente entonces, cuando más conciencia tomaba de que no debía hacerlas? Cuanta más conciencia tomaba acerca del bien y de todo aquello que era bello y sublime, a tanta más profundidad descendía yo en mi cieno, y más capaz era de hundirme definitivamente en él. Pero lo más importante era que todo eso no me ocurría casualmente, sino que parecía que así es como debía de suceder, como si aquel estado fuera algo normal en mí, y ni mucho menos una enfermedad o deterioro, de modo que finalmente incluso terminé por perder las ganas de luchar contra ello. Acabé por dejar de creer, aunque en realidad puede que me lo creyera, que ese fuera mi estado normal. Pero al principio, al comienzo de todo, cuánto sufrimiento me proporcionó esa lucha. Me parecía mentira que esto les pudiera estar sucediendo a otras personas. Y por ello lo mantuve como un secreto durante toda mi vida. Me avergonzaba de ello, hasta puede que incluso también ahora me avergüence. Llegaba hasta el extremo de experimentar una satisfacción secreta, anormal y ruin, cuando durante alguna repugnante noche peterburguesa, de regreso a mi rincón, tomaba intensa conciencia de que también aquel día había realizado yo otra villanía, y que lo hecho ya no podía volverse atrás ni tampoco deshacerse. Y así, a solas y en secreto, me reconcomía y me roía internamente, me roía por ello a dentelladas, torturándome y chupándome hasta que finalmente el sabor amargo terminaba por tornarse en un vergonzoso y maldito placer, y después, definitivamente en todo un deleite. Sí, es un deleite, insisto en ello. Por eso saqué el tema, porque a pesar de todo, deseaba saber si también había gente que experimentaba ese tipo de placer. Les explicaré. El placer procedía aquí exactamente del exceso de conciencia de mi propia humillación, de sentir que había llegado hasta el último extremo, que aunque resultara repugnante, no podía ser de otro modo, que no tenía salida y que nunca podría convertirme en otro hombre, que incluso, quedando tiempo y fe suficientes para convertirme en alguna otra cosa, ni yo mismo, probablemente, deseara ya cambiar, y si lo hubiera deseado, tampoco con eso conseguiría nada, pues puede que en realidad ya no pudiera convertirme en ninguna otra cosa. Pero lo más importante, al fin y al cabo, está en que todo eso procede conforme a las leyes más básicas y normales de la conciencia más aguda, así como su correspondiente inercia que fluye directamente de esas leyes, de lo que se deduce que aquí ya no solo no puede uno cambiarse por otro, sino que tampoco conseguiría nada intentándolo. Puede darse el caso, por ejemplo, que a consecuencia de excesiva conciencia, un canalla hasta se reafirme en su postura como si se tranquilizara con ello, puesto que ya tiene la sensación de ser un canalla. Pero ya basta. Vaya, me he embalado. ¿Y qué es lo que llegué a explicar? ¿Cómo podría explicarse el placer? Pero terminaré por explicarme.
Llegaré hasta el final. Para eso he cogido la pluma y la tengo en mis manos. Yo, por ejemplo, tengo mucho amor propio. Soy tan aprensivo y suspicaz como puede serlo un jorobado o un enano. Pero a decir verdad, hubo momentos en mi vida que si alguien me soltara una bofetada, incluso le agradecería el gesto. Lo digo completamente en serio. Posiblemente hasta también en eso encontrará algún tipo de placer. Se entiende que el placer del arrepentimiento, dado que en él residen los placeres más ardientes, sobre todo cuando tienes clara conciencia de que no hay salida alguna. Y además con esto, con la bofetada digo, hasta parece que la propia conciencia te aplasta revelándote la porquería con que te ha untado. Y lo más importante, lo mire desde el ángulo que lo mire, es que siempre salgo en todo como si fuera culpable. Y lo que es aún más ofensivo, es que por decisión de las propias leyes de la naturaleza, paso siempre por ser culpable, cuando en realidad soy inocente. Pero en primer lugar, si soy culpable, es porque soy más inteligente que cuantos me rodean. Siempre consideré que soy más inteligente que cuantos me rodeaban, y a veces, créanme, incluso de esto me llegué a avergonzar. En todo caso, durante toda mi vida he mirado a la gente un poco de reojo, sin que nunca pudiera mirarla directamente a los ojos. Finalmente, soy culpable porque de haber tenido yo magnanimidad de espíritu, hubiera sufrido mucho más al ser consciente de lo inútil que es ser magnánimo. Probablemente nada sabría hacer con mi magnanimidad, ni siquiera perdonar, pues aún suponiendo que el ofensor me agrediera conforme a las leyes de la naturaleza, tampoco a éstas las podría perdonar, ni olvidar, pues aún tratándose de las leyes de la naturaleza, éstas, a pesar de todo, ofenden a uno. Finalmente, incluso suponiendo que deseara no ser nada magnánimo, y por el contrario, deseara vengarme de mi ofensor, tampoco podría vengarme de nada ni de nadie, porque probablemente no me decidiera a hacer nada ni pudiéndolo. ¿Que por qué no me hubiera decidido? Quiero decir un par de palabras sobre esto. 3. Vamos a ver, ¿qué hace aquella gente que sabe vengarse y que, generalmente, suele defenderse bien? Pues cuando el sentimiento de venganza se apodera de ellos, nada queda en su ser a excepción de ese sentimiento. Ese tal caballero, igual que un toro enloquecido arremetiendo con sus cuernos hacia abajo, no haría más que empeñarse en llegar hasta la meta, y tal vez solo un paredón sería capaz de pararle. A propósito, ante el paredón suelen flaquear los caballeros más cabales, es decir, la gente más enérgica y espontánea. Para ellos, el paredón no constituye un impedimento como para nosotros, gente que reflexiona y piensa, y que por consiguiente no hace nada. Tampoco es un pretexto para coger y darse uno la vuelta a mitad del camino, ya que eso es algo en lo que normalmente no suele creer nuestro hermano, pero que, a su vez, le agrada mucho. No, esos flaquean muy sinceramente. Para ellos, el paredón posee algún elemento tranquilizador, algo moralmente permisivo e incluso místico. Pero dejemos lo del paredón para más tarde. Pues bien, a un hombre espontáneo de esas características le considero yo un hombre auténtico, un hombre normal, tal y como le hubiera gustado verle a su más tierna madre naturaleza que le engendró en su seno terrenal. A un hombre así lo envidio yo hasta el extremo de echar bilis por la boca. Es un ser estúpido, y sobre esta cuestión no pienso discutir con ustedes, ya que posiblemente un hombre normal deba ser estúpido. ¿Lo sabían ustedes? Puede que esto incluso sea muy bonito. Además, estoy absolutamente convencido de esta, por así decirlo, sospecha, ya que si tomáramos, por ejemplo, la antítesis de un hombre normal, o sea, a un hombre con refinada conciencia, que ha salido, claro está, no de las entrañas de la naturaleza, sino de una probeta.
Esto ya es casi algo místico, señores, pero también sospecho de ello. Pues este hombre probeta a veces flaquea ante su antítesis hasta tal punto que con toda su refinada conciencia llega honestamente a considerarse a sí mismo como un ratón y no como persona. Bueno, que sea un ratón de refinada conciencia, pero un ratón, al fin y al cabo, cuando de lo que se trata es de un hombre, y por consiguiente, etcétera, etcétera. Y lo más importante es que él mismo se considera un ratón, sin que nadie se lo pida, y este es un punto muy importante. Observemos ahora a este ratón en plena acción. Supongamos, por ejemplo, que esté ofendido, y casi siempre lo está, y que también desee vengarse. Posiblemente haya acumulado en su interior más rabia que l'homme de la nature et de la vérité, puesto que éste, a causa de su innata estupidez, considera su venganza sencillamente como algo justo, mientras que el ratón, por su refinada conciencia, niega que en ello haya un acto de justicia. Por fin, llegamos hasta la cosa mínima, hasta el acto mismo de la venganza. Al infeliz ratón, al margen de la ruindad originaria, le ha dado tiempo a acumular en torno a sí un montón de porquería en forma de dudas y preguntas. A acercar cada pregunta de tantas innumerables cuestiones que, sin querer, ha acopiado a su alrededor algo parecido a un brebaje fatal, a una suciedad apestosa, compuesta de todas sus dudas e inquietudes, y por último, de escupitajos con que lo cubren de pies a cabeza los hombres espontáneos y enérgicos, quienes en calidad de jueces y dictadores le rodean solemnemente riéndose a carcajadas de él. Claro está que no le queda más que resignarse y con sonrisa de fingido desprecio en la que ni él mismo cree, colarse ignominiosamente en su agujero. Allí, en su abyecto y maloliente subsuelo, nuestro ofendido, humillado y ridiculizado ratón se sumerge al instante en la fría, venosa y lo que aún es más importante, en la eterna maldad. Durante 40 años estará recordando su ofensa hasta los detalles más vergonzosos, añadiendo particularidades cada vez más bochornosas y burlándose maliciosamente de sí mismo hasta irritarse con su propia fantasía. Él mismo se avergonzará de su fantasía, pero a pesar de todo, lo recordará y lo seleccionará todo, inventándose cosas nuevas que jamás existieron con la excusa de que también ellas podían haber ocurrido, y nada perdonará. Probablemente, de vez en cuando, incluso se vengue de algunas pequeñeces, se vengue de incógnito y taimadamente, sin terminar de creer en su derecho a vengarse, ni en el éxito de la venganza, sabiendo por adelantado, y por su propia experiencia, que él mismo sufrirá con la venganza 100 veces más de lo que sufre aquel de que él se está vengando, cuando además, el otro, probablemente ni siquiera se haya enterado de ello. Hasta en su lecho de muerte lo recordará todo con el porcentaje acumulado durante todo ese tiempo, y precisamente en ese frío y abominable semiarrepentimiento y debilidad de la fe, en esa pena que le entierra en vida en el subsuelo durante 40 años, en esa forzosa y en parte dudosa situación sin salida y desesperanza, en todo ese veneno de deseos insatisfechos que penetraron su interior, en toda esa fiebre de dudas y decisiones tomadas para la eternidad y seguidas de nuevos arrepentimientos, en todas esas cosas en donde se encuentra el jugo de aquel extraño deleite del que antes hablé. Es hasta tal punto sutil y se encuentra tan lejos del alcance de la conciencia que la gente algo limitada o simplemente los fuertes de nervios no lo comprenderían en absoluto. Puede que tampoco lo entiendan aquellos, añadirán ustedes sonriendo, que nunca recibieron una bofetada, y de ese modo me insinúen cortésmente que posiblemente también yo haya tenido en mi vida la experiencia de una bofetada, y que por esa razón hablo como todo un entendido. Me apuesto lo que sea que es eso lo que ustedes piensan.
Pero tranquilícense, señores, no he recibido una bofetada, aunque me da exactamente igual lo que ustedes puedan pensar al respecto. Puede que incluso también lamente que en mi vida le haya dado yo pocas bofetadas a la gente. Pero basta, ni una palabra más de este tan extraordinario e interesante tema para ustedes. Proseguiré hablando tranquilamente sobre los fuertes de nervios que no entienden de las sutilezas de los placeres. Estos señores, en algunos casos, aunque mujan desafortunadamente como auténticos toros, aportándoles esto mucho honor, no obstante, llegan al instante, como ya dije antes, a resignarse ante lo imposible. ¿Lo imposible equivale a un paredón de piedra? Pero, ¿qué paredón de piedra? Bueno, se entenderá que se trata de las leyes de la naturaleza, de las deducciones de las ciencias naturales o de la matemática. Cuando, por ejemplo, te demuestran que desciendes del mono, tienes que aceptarlo y dejar de enfurruñarte. Cuando te demuestren que en realidad una gota de tu propia grasa corporal debe serte más costosa que 100,000 de tus prójimos, y que ese resultado decide finalmente por todas las así llamadas virtudes, obligaciones y además quimeras y prejuicios, acéptalo de una buena vez, pues no tienes nada que hacer, ya que 2 por 2 es matemática. Intenten contradecirlo. Hagan el favor, les gritarán. Es inútil rebelarse. Se trata del 2 por 2 son 4. La naturaleza no va a consultarlo con usted. Poco le importan sus deseos, y si le gustan o no sus leyes. Deben aceptarla tal y como ella es, y por consiguiente, también aceptar todos sus resultados. Es decir, el paredón es el paredón, etcétera, etcétera. Pero Dios mío, ¿y qué me importan las leyes de la naturaleza y la aritmética cuando no me gustan ni esas leyes, ni el 2 por 2 son 4? Claro está que no podré romper ese paredón con mi frente si se me agotan las fuerzas, pero tampoco me resignaré ante él solo porque tenga ante mí un paredón de piedra y porque me haya quedado sin fuerzas. Como si un paredón de piedra de esas características fueran en realidad un sosiego y encerrara en sí alguna clave para la paz, solo porque equivale al 2 por 2 son 4. ¡Oh, qué absurdo más grande! Como si hubiera que entenderlo todo, tomar conciencia de todo, de todas las cosas imposibles y de todos los paredones de piedra. Como si estuviera uno obligado a no resignarse ante las cosas imposibles y los paredones de piedra, cuando le da la gana de resignarse. Llegar por el inexpugnable camino de la deducción lógica a la conclusión más repugnante acerca del eterno dilema de que puede que tenga uno incluso la culpa por lo del paredón de piedra, a pesar de que la evidencia le demuestre todo lo contrario, y después, en silencio y rechinando los dientes con impotencia, caiga voluptuosamente en la inercia de soñar que ni siquiera haya una persona con quien pueda uno enfadarse, que no hay un objeto concreto y posiblemente jamás lo hubo, que aquí la cosa está en que se ha dado un cambiazo, es decir, que se ha hecho un amaño, una trampa, un horrible brebaje, sin que nadie sepa de quién procede ni a qué se debe. Pero al margen de las cosas que se ignoran y de todos los amaños, a pesar de todo, hay algo que termina por dolerle a uno, y cuantas más cosas ignore, tanto más fuerte se torna el dolor. 4. Ja, ja, ja. Después de esto, terminará por encontrar placer incluso en un dolor de muelas, exclamarán ustedes riendo. Bueno, ¿y por qué no? También en un dolor de muelas hay placer, contesto yo. A mí me dolieron las muelas durante un mes entero, sé lo que me digo. Aquí, claro está, uno no está furioso en silencio, sino que gime de dolor, pero esos gemidos no son sinceros, son gemidos emitidos con escarnio, y ahí está la cosa. Esos gemidos expresan el placer del que está sufriendo, y de no experimentar uno en ellos algo de placer, no los emitiría.
Este, señores, es un buen ejemplo y voy a proseguir con su desarrollo. En primer lugar, esos gemidos expresan, para nuestra conciencia, la humillación completa que reside en la inutilidad de nuestro dolor. Expresan las leyes de la naturaleza que a ustedes, obviamente, les importan un comino, pero que a pesar de todo les hacen sufrir cuando a ellas, por el contrario, nada de esto les ocurre. La conciencia expresa que no hay ningún enemigo, pero, no obstante, el dolor persiste. Expresa que está usted frente al todopoderoso dentista Wagenheim y se encuentra completamente a merced del dolor de sus muelas, que éstas solo dejarían de dolerle cuando alguien así lo desee, y si esto no ocurriera, le seguirían doliendo otros 3 meses más. ¿Y qué ocurriría finalmente si continuara usted disconforme y protestando a pesar de todo? Para su satisfacción personal, únicamente le quedaría la posibilidad de propinarse una buena paliza a sí mismo y darse golpes los más dolorosos posible contra el paredón. Probablemente no podría hacer nada más. Pues bien, de esas sangrantes ofensas, de esas burlas, aunque se ignore de quién provengan, finalmente nace ese placer capaz de llegar a veces hasta el más elevado deleite. Les ruego, señores, que escuchen alguna vez los gemidos que emite el hombre formado del siglo XIX, que sufre a causa de su dolor de muelas. Ya al segundo o tercer día, o sea, cuando comienza a gemir de un modo diferente al del primer día, es decir, gimiendo de otra manera a la que produce el dolor de muelas, diferente también al modo en que gime cualquier hombre tosco, gimiendo por el contrario, al modo en que gime el hombre afectado por el desarrollo y la civilización europeas, gimiendo como hombre que ha renunciado a sus raíces y los principios populares, por utilizar una expresión actual. Sus gemidos, prolongándose durante días y noches enteras, comienzan a ser detestables y repugnantemente rabiosos. Él mismo sabe que los gemidos no le aportarán ningún beneficio. Sabe mejor que nadie que en vano se está atosigando e irritando a sí mismo y también a los demás. Sabe muy bien que el público, delante del cual se está esforzando en representar su papel, y toda su familia, le escuchan con asco, no le creen un ápice, y en su interior piensan que podría hacerlo de otro modo. Es decir, que podría gemir de un modo más sencillo, sin tanto trino y tanto quiebro, y que si lo hace así, es por rabia y porque se divierte con el escarnio. Pues bien, en la conciencia de todas esas vergüenzas es donde se halla ese deleite. Es como si dijera, les estoy alarmando, les estoy desgarrando el corazón, no dejo dormir a nadie. Pues bien, que no duerman y que sientan a cada minuto cuánto me duelen las muelas. Para ustedes ya no soy un héroe que antes quise aparentar, sino un pobre hombre, un hombrecillo ruin. Pues bien, que así sea. Me alegro de que por fin me hayáis calado. ¿Les desagrada oír mis gemidos ruines? Que les desagraden. Pienso emitir ahora otro trino aún más detestable. ¿Siguen sin comprenderlo todavía, señores? Está claro que es preciso adquirir una profunda conciencia y estar bien formado para comprender todas las sinuosidades de ese deleite. ¿Se ríen ustedes? Eso me satisface. Por supuesto que mis bromas son de muy mal gusto, desiguales, confusas y por ende encierran algo de desconfianza. Pero es a causa de que ni yo mismo me respeto. ¿Acaso un hombre que tenga conciencia puede respetarse a sí mismo? 5. Pero, ¿cómo puede resultar posible? ¿Cómo puede ser posible que un hombre se respete mínimamente a sí mismo cuando ha osado encontrar satisfacción en el sentimiento de su propia humillación? Y no digo eso a causa de algún remordimiento empalagoso. Además, nunca soporté decir, perdone, padrecito, no lo volveré a hacer. Y no porque no fuera capaz de decirlo, sino que, por el contrario, puede incluso que por aquello de que tuviera sobrada capacidad para ello, y mucha,
Hubo veces que sin tener culpa alguna, metía la pata como si fuera a propósito. Esto era lo más desagradable. En esas circunstancias se me enternecía nuevamente el alma, me arrepentía, derramaba lágrimas engañándome a mí mismo, pero sin fingir en absoluto. Aquí el corazón me jugaba malas pasadas. De esto tampoco se podría culpar a las leyes de la naturaleza, aunque, a pesar de todo, las leyes de la naturaleza continuamente, y más que nada en el mundo, me han estado ofendiendo durante toda mi vida. Resulta repugnante recordarlo ahora, aunque también lo era entonces. Ha habido veces que al minuto ya pensaba con rabia que todo eso era mentira, una mentira abominable y fingida. Me refiero a todos esos arrepentimientos, a esas emociones, a todos esos propósitos de enmienda. Dirán ustedes que para qué he estado revoleándome y martirizándome a mí mismo. La respuesta es porque resulta aburrido permanecer sentado y cruzado de brazos. Por eso me lanzaba a hacer excentricidades. Sí, así era. Y si ustedes se observaran más a sí mismos, comprenderían que esto es así. Yo mismo me imaginaba las aventuras y me inventaba la vida para poder vivir de algún modo. ¿Cuántas veces ocurrió que me enfadaba a propósito, así, sin motivo alguno? Ha habido veces que, sabiendo yo mismo que me había enfadado sin motivo, la tomaba conmigo, sacándome hasta tal punto de las casillas que finalmente me llegaba a enfadar de verdad. Como durante toda mi vida me sentí inclinado a hacer esas jugadas, terminé finalmente por no ser dueño de mí mismo. En una ocasión, quise enamorarme a la fuerza, incluso fueron un par de veces. Señores, pero si yo sufría, se lo aseguro. Y aunque en el fondo del alma me pareciera mentira que sufriera, pues la burla estaba presente, a pesar de todo sufría, y encima sufría auténtica y verdaderamente, sintiendo celos y poniéndome furioso. Y todo eso lo hacía porque me aburría. La inercia aplasta a uno. El fruto directo, legítimo e inmediato de la conciencia es la inercia, es decir, el no hacer nada a conciencia. Ya he aludido a eso más arriba. Y ahora lo repito con insistencia, que toda la gente espontánea y activa es activa porque es estúpida y limitada. ¿Cómo lo explicaría yo? Pues del siguiente modo, que esa gente, a consecuencia de su limitación, toma por primarias las causas más próximas y secundarias, convenciéndose antes y más fácilmente que los demás de que ha hallado una base firme para sus convicciones y con ello se tranquiliza. Y esto es lo que realmente importa. Pues para comenzar a actuar, antes que nada, debe estar uno absolutamente tranquilo para no sembrar ningún tipo de dudas. Pero ¿cómo puedo tranquilizarme yo mismo? ¿Dónde están esas causas primarias en que pretendo apoyarme? ¿Dónde están las bases? ¿De dónde voy a sacarlas? Si me pongo a reflexionar, compruebo que cualquier cosa primaria arrastra consigo otra, aún más primaria que la anterior, y así sucesivamente hasta el infinito. Precisamente en ello está la esencia de toda conciencia y de todo pensamiento. Esto nuevamente debe ser propio de las leyes de la naturaleza. ¿Y cuál es el resultado final? Pues el mismo. Recuerden lo que dije antes sobre la venganza. Probablemente no se hayan percatado de ello. Dicen que el hombre se venga porque busca justicia. Quiere decirse que ha encontrado una causa primaria, una base, y para ser más exactos, justicia. Por tanto, la tranquilidad le rodea por doquier, y por consiguiente, se venga tranquila y felizmente como si estuviera convencido de que actúa honesta y justamente. Pero es que yo no veo que aquí haya justicia, ni tampoco encuentro en ello virtud alguna, y por tanto, si me propusiera vengarme de algo, lo haría únicamente por rabia. Claro que la rabia bien pudiera vencerlo todo, todas mis dudas, y por consiguiente, haberme servido perfectamente de causa primaria, precisamente por aquello de que no lo es.
Pero ¿qué le voy a hacer si ni siquiera tengo rabia? En este punto comencé el tema. En mi caso, también la rabia está sujeta a las descomposiciones químicas de las malditas leyes de la conciencia. Mira uno y el objeto parece escapársele, las razones se esfuman, no se encuentra el culpable, la ofensa deja de ser ofensa y el fatum se convierte en algo parecido al dolor de muelas del que nadie tiene la culpa. Solo te queda la salida de siempre, darte un golpe lo más doloroso posible contra el paredón y después olvidarte de todo porque no hallaste la causa primaria. De lo contrario, déjate llevar por tu impulso ciegamente, es decir, sin razonar y sin buscar una causa primaria, ahuyentando la conciencia, aunque solo durante ese instante. Intenta odiar o amar con tal de no estarte con los brazos cruzados y sin hacer nada. Pasados 2 días como máximo, comenzarás a despreciarte a ti mismo por haberte engañado. Y el resultado será una pompa de jabón y la inercia. Oh señores, puede que me considere una persona inteligente solo por aquello de que durante toda mi vida nunca pude comenzar ni acabar nada. Bueno, sí, soy un charlatán inofensivo y sensible, como lo somos todos. Pero ¿qué se le va a hacer si la única finalidad de cualquier hombre inteligente consiste en la charlatanería, o sea, en el premeditado hablar por hablar? 6. Oh señores, si solo fuera por la pereza por la que no hago nada, ¿cómo me respetaría entonces? Me respetaría por ser capaz de tener pereza, aunque solo pudiera tener en mí una cualidad algo positiva de la que yo mismo me sintiera seguro. Si surgiera la pregunta, ¿quién es ese?, la respuesta sería, un gandul. Sería de lo más agradable poderlo oír de uno mismo. Significaría que estoy definido positivamente. Significaría que hay algo que pueda decirse sobre mí. Gandul. Si eso es todo un título y un destino, es una carrera. No se lo tomen ustedes a broma, es así. Entonces, por derecho propio, sería miembro del club más exquisito y me ocuparía únicamente de respetarme a mí mismo. Conocí a un caballero que durante toda su vida se ha estado enorgulleciendo de ser un buen conocedor del vino Lafite. Lo consideraba su dignidad y nunca dudó de sí mismo. Murió, no ya con la conciencia tranquila, sino triunfante, y estaba en su derecho. Yo, por el contrario, me hubiera buscado una carrera, sería un gandul y un dragón, pero no uno cualquiera, sino el que fuera capaz de compartir sus ideas con todo lo bello y lo sublime. ¿Qué les parece? Hace tiempo que llevo imaginándomelo. Eso de lo bello y lo sublime me ha estado acogotando bastante, ahora que he cumplido los 40. Y eso porque tengo los 40, pues antes era diferente. Me hubiera buscado rápidamente una actividad que me correspondiera, a saber, la de beber a la salud de todo lo bello y lo sublime. Me buscaría cualquier pretexto para echar primero una lágrima en mi vaso y después brindar por todo lo bello y lo sublime. Todo cuanto existe en el mundo lo convertiría en bello y sublime, e incluso lo rescataría de la porquería más vil e inmunda. Sería tan lacrimógeno como una esponja mojada. Supongamos, por ejemplo, que un artista pinta un determinado cuadro. Al instante, bebería a la salud del artista que pintó ese cuadro, porque amo todo lo bello y lo sublime. Si un autor escribe, a cada cual lo que le dé la gana, al instante bebería a la salud de a cada cual lo que le dé la gana, porque amo todo lo bello y lo sublime. Exigiría que se me tuviera respeto y perseguiría a aquel que no me lo tuviera. Viviría tranquilo y moriría triunfante. Si esto es una maravilla, una verdadera maravilla. ¿Y qué barriga más espléndida podría llegar a lucir? ¡Qué triple papada! ¡Qué nariz de sándalo! Cualquiera que me viera exclamaría al verme: eso sí que es tener ventaja. Eso sí que es verdaderamente positivo.
Y lo quieran ustedes o no, este tipo de respuestas resultan muy agradables de oír en este negativo siglo nuestro. 7. Pero todo esto no es más que un sueño dorado. Oh, dirán ustedes, ¿quién fue el primero que dijo? El primero que proclamó que el hombre hace marranadas solo porque ignora sus verdaderos intereses y que si se le instruyera debidamente, si se le abrieran los ojos para ver aquello en que consisten sus verdaderos y auténticos intereses, al interés dejaría de hacer marranadas y se volvería bueno y noble, porque siendo instruido y comprendido verdaderamente dónde están las ventajas, encontraría su propia ventaja en la bondad, pues como es bien sabido para todos, nadie obra a conciencia en contra de sus propios intereses, y en consecuencia, también él se vería necesariamente obligado a hacer el bien. Oh ingenua y pura criatura, ¿cuándo, durante estos últimos milenios, ha actuado el hombre movido únicamente por su propio interés? ¿Qué hacer con los millones de datos que testifican que la gente con conocimiento de causa, es decir, aquellos que comprendieron perfectamente en qué consistían sus verdaderos intereses, los hayan dejado en segundo plano y se hayan precipitado por otro camino en pos del riesgo y del azar, sin que nada ni nadie les obligara a ello, como si únicamente les moviera el deseo de esquivar el camino señalado y probar terca y voluntariamente otro, más difícil y disparatado, que tenían que buscar casi entre las tinieblas? ¿Será que en efecto preferirían esa terquedad y esa voluntariedad frente a la ventaja? ¡Ventaja! Pero, ¿qué es la ventaja? ¿Se atreverían a arriesgarse a definir en qué consiste exactamente la ventaja para el hombre? ¿Qué ocurriría si se diera el caso de que alguna vez la ventaja para el hombre no solo pudiera, sino que debiera consistir en desear para uno mismo, no ya algo ventajoso, sino algo que incluso fuera malo? Y si fuera así, y se diera un solo caso de estas características, entonces la regla entera se iría al garete. ¿Creen que existan casos así? ¿Se ríen ustedes? Pues ríanse, caballeros. Pero respondan si las ventajas humanas pueden ser calculadas con precisión. ¿Acaso no habría casos que no solo no podrían pertenecer a las ventajas, sino que tampoco encajarían en ningún tipo de clasificación? Pues me consta, caballeros, que para ustedes todo su registro de ventajas humanas se basa en la media aritmética que toman de datos estadísticos, así como de estudios de fórmulas científicas y económicas. Si para ustedes la ventaja consiste en la prosperidad, en la riqueza, en la libertad, en la paz, etcétera, etcétera, de manera que el hombre que fuera a propósito y manifestantemente en contra de todo ese registro, sería para ustedes, y claro está que también para mí, un obscurantista o un loco de atar. ¿Acaso no es verdad? Pero lo que es aún más sorprendente es que todos estos estadistas, esos sabios y amantes de la humanidad, cuando se ponen a hacer el recuento de las ventajas humanas, siempre omiten una. Incluso no la tienen en cuenta en el sentido que debieran tenerla, y de ello depende todo el cálculo. No costaría gran cosa coger esa tal ventaja e introducirla en su correspondiente lista. Pero el problema reside en que esa sabia ventaja no encaja en ninguna clasificación, ni tiene cabida en lista alguna. Pongamos, por ejemplo, el hecho de tener un amigo. Sí, señores, también sería un amigo para ustedes. ¿Y para quién no? Poniéndose manos a la obra, ese caballero al instante les expondría ampulosa y claramente su manera de proceder conforme a las leyes de la razón y de la verdad. Y por si fuera poco, les hablaría con entusiasmo y pasión de los verdaderos y normales intereses del hombre. Escarnecería a los estúpidos miopes que no comprenden en qué consisten sus ventajas, ni la verdadera finalidad de la virtud, justo al cabo de un cuarto de hora, sin ningún motivo aparente, y por algo que precisamente les sale de dentro, y que es más fuerte que todos sus intereses, iría a él
y soltaría alguna cosa completamente diferente. Es decir, algo totalmente contrario a lo que él mismo decía, algo que fuera contrario a las leyes de la razón y el interés de uno, es decir, contrario a todo. Les adelantaré que mi compañero es un ente colectivo, y por ello resulta algo difícil culparle a él solo. Y no podría ser, señores, que en realidad exista algo que casi a cualquier hombre le es más valioso que todas las ventajas del mundo, o, para no alterar la lógica, que exista una tal ventaja que sea la más ventajosa de todas, concretamente la que deja pasar por alto aquello de lo que hemos estado hablando ahora, la que sea más importante y ventajosa de todas las otras ventajas, y por la cual, si fuera necesario, iría el hombre en contra de todas las leyes, es decir, en contra de la razón, del honor, de la paz y de la virtud. En una palabra, iría en contra de todas esas maravillosas y útiles cosas, con tal de alcanzar esa primera y más valiosa ventaja que le es más preciada que nada. Bueno, interrumpirán ustedes, pero sigue tratándose de ventajas. No obstante, permítanme explicarme, pues la cosa no está aquí en un simple juego de palabras, sino en que esa tal ventaja es tanto más preciada cuanto desbarata todas esas clasificaciones nuestras y rompe continuamente los sistemas que establecen los amantes del género humano en pro de la felicidad de éste. En una palabra, la que siempre resulta ser muy molesta. Pero antes de nombrarles esa ventaja, quisiera comprometerme personalmente, y por ello declaro en tono impertinente que todos estos sistemas tan maravillosos, todas estas teorías que explican a la humanidad sus intereses más genuinos y normales, para que ésta, en su inevitable afán por alcanzarlos, se convierta inmediatamente en buena y noble, en mi opinión, no son, por el momento, más que cuestiones de logística. Sí, de logística, porque afirmar la teoría de la regeneración de todo el género humano por medio del sistema de sus propios intereses, a mi parecer, es casi lo mismo que afirmar, siguiendo Buckle, que la civilización ablanda al hombre y por consiguiente lo vuelve menos sanguinario y belicoso. Según la lógica, parece que así es como debiera de ser. Pero el hombre es hasta tal punto aficionado al sistema de las deducciones abstractas que siempre está dispuesto a distorsionar la verdad intencionadamente y a negar la certeza captada por los sentidos, con tal de justificar su lógica. He escogido el siguiente ejemplo que voy a poner, precisamente por su claridad. Miren a su alrededor. La sangre corre a raudales y de una forma tan sumamente alegre como si del champán se tratara. Aquí tienen ustedes todo nuestro siglo XIX en que vivió Buckle. Aquí tienen a Napoleón, el grande de antes y el de ahora. Aquí tienen la América del Norte, la de la Unión Perpetua. Aquí tienen, finalmente, al caricaturesco Schleswig-Holstein. ¿Qué es lo que ha suavizado en nosotros la civilización? Lo único que ésta ha aportado al hombre es una multitud de sensaciones, y decididamente nada más. Pero con el desarrollo de esa multiplicidad de facetas, el hombre probablemente llegue al extremo de encontrar placer incluso en la sangre. Esto ya ha ocurrido antes. ¿Se han percatado ustedes que los más sofisticados derramadores de sangre casi siempre han sido unos caballeros de lo más civilizados, a los que ni todo tipo de Atilas ni de Stenkas Racines llegarían a la suela de los zapatos? Y si, por el contrario, no destacan tanto como ellos, es porque parecen demasiado familiares, demasiado corrientes, cuando se los encuentra uno. En todo caso, si con la civilización el hombre no ha llegado a ser más sanguinario, entonces probablemente se ha hecho todavía peor y más vilmente sanguinario de lo que era antes. Porque antes, él veía justicia en el derramamiento de sangre y con conciencia tranquila aniquilaba a quien fuera necesario. Sin embargo, ahora, aunque consideremos el derramamiento de sangre como algo abominable, a pesar de todo,
Probablemente hasta lo practiquemos más que antes. Decidan ustedes mismos qué es peor. Dicen que Cleopatra, disculpen por el ejemplo escogido de la historia romana, gustaba de clavar alfileres de oro en los pechos de sus esclavas y encontraba placer en sus gritos y convulsiones. Dirán que esto ocurría en tiempos, por así decirlo, bárbaros, pero también ahora vivimos tiempos bárbaros, porque, también por así decirlo, todavía se siguen clavando alfileres, y el hombre, aunque haya aprendido a ver algunas cosas con más claridad que en los tiempos de la barbarie, se encuentran aún muy lejos de habituarse a obrar conforme a la razón y la ciencia. Pero a pesar de todo, estarán ustedes absolutamente convencidos de que el hombre, sin duda alguna, aprenderá cuando desaparezcan por completo algunas viejas y absurdas costumbres, y cuando el sentido común y la ciencia reeduquen completamente la naturaleza humana y la orienten adecuadamente. Estarán convencidos también de que, para entonces, el hombre dejará voluntariamente de equivocarse, y por decirlo de alguna manera, no deseará que exista discordia entre su voluntad y sus intereses normales. Por si fuera poco, dirán que, para entonces, la propia ciencia enseñará al hombre, aunque en mi opinión esto sería un lujo, que éste en realidad no tiene, ni nunca ha tenido, voluntad ni capricho, y que él mismo no es más que un teclado de piano o el perno de un órgano, que por encima de todo existen en el mundo las leyes de la naturaleza, y que todo cuanto él haga no se hace conforme a su deseo, sino por sí mismo, es decir, conforme a las leyes de la naturaleza. Por consiguiente, le bastará al hombre con descubrir esas leyes de la naturaleza para dejar de responsabilizarse de sus actos y para que la vida se le presente entonces extraordinariamente fácil. Entonces, todos los actos humanos se codificarán conforme a esas leyes, es decir, conforme a las matemáticas, al estilo de las tablas de logaritmos, hasta el 108.000, y se reflejarán en los calendarios, o lo que sería aún mejor, saldrán ediciones bien intencionadas, similares a los actuales diccionarios enciclopédicos, en los que todo aparecerá tan bien calculado y anotado que ya no habrá en el mundo lugar para las aventuras ni para actos individuales. Entonces, todo esto lo dirán ustedes, entrarán en vigor las nuevas relaciones económicas, completamente preparadas y calculadas con tal exactitud matemática que al momento desaparecerá cualquier posible interrogante, precisamente porque para estas siempre habrá una multitud de respuestas. Para aquel entonces será cuando se termine de construir el palacio de cristal, y será cuando, bueno, resumiendo, llegará volando el pájaro Cagú. Claro está que nunca podría garantizarse, eso lo digo yo, que para entonces no se aburriera excesivamente el hombre, pues ¿qué haría él cuando todo estuviera perfectamente calculado conforme a la tabla? A cambio de que todo marchara con extraordinaria cordura. Lo que no se inventará por aburrimiento, porque también por aburrimiento se clavan alfileres de oro, pero no importa. Lo que resultaría peor, eso nuevamente lo digo yo, es que hasta los alfileres de oro llegarán probablemente a ser un motivo de alegría, porque el hombre es estúpido, excepcionalmente estúpido, y aunque no fuera completamente estúpido, resulta ser tan desagradecido que no hay nada que se le parezca. A mí, por ejemplo, no me extrañaría nada que de pronto, en medio de esa futura circunspección general, surgiera un caballero que, con una fisionomía vulgar, o mejor dicho, con aspecto retrógrado y burlón, se pusiera brazos en jarras y nos dijera a todos: «Bueno, señores, ¿y por qué no echamos de una vez abajo esa cordura para que todos esos logaritmos se vayan al demonio y finalmente podamos vivir conforme a nuestra absurda voluntad?» Y tampoco eso importaría mucho, pues lo verdaderamente lamentable sería que enseguida encontraría adeptos para seguirle. Así es el hombre. Y todo eso ocurre por un motivo tan fútil
que no merece la pena ni recordarlo. Es decir, que el hombre siempre y en todo lugar, siendo él quien fuere, ha gustado de actuar a su modo, y no tal y como le indican la cordura y la ventaja. Es más, incluso es posible desear algo que vaya en contra del propio interés de uno, y a veces hasta debería ser positivo actuar así. Esto es una idea mía. Porque el deseo propio, voluntario y libre de uno, el capricho, aunque sea el más salvaje de todos, la fantasía exasperada y llevada hasta la locura, forma parte de aquella ventaja que se omitió y que resulta ser la más ventajosa de todas, porque no se atiene a ninguna clasificación, y porque a causa de ella se van continuamente al garete todos los sistemas y teorías imperantes. ¿De dónde sacan todos esos sabios que el hombre necesita una voluntad normal, una voluntad virtuosa? ¿De dónde sacan que el hombre precisa indispensablemente de una voluntad que le sea provechosa? El hombre únicamente necesita de una voluntad autónoma, le cueste ésta lo que le cueste, y le traigan las consecuencias que le traiga, aunque cualquiera entiende de tal voluntad. 8. Ja, ja, ja. Me interrumpirán ustedes con una carcajada. Si la voluntad no existe. Hoy día, la ciencia ha llegado hasta el punto de desvincular al hombre de su autonomía, pues de sobra es sabio que la voluntad y el así denominado libre albedrío no son más que... Esperen, señores, yo mismo quise comenzar desde este punto, pero confieso que hasta me daba un poco de miedo. Estaba a punto de decir a voz en grito que solo el demonio sabe de qué depende la voluntad y que probablemente esto hasta podría ser una bendición de Dios, pero me acordé de la ciencia y frené la lengua. Y en ese momento comenzaron a hablar ustedes, pues si en verdad algún día se encontrara una fórmula que explicara nuestra voluntad y nuestros caprichos, o mejor dicho, que indicara de qué dependen estos, así como las leyes conforme a las que rigen, cómo se reproducen, hacia dónde tienen en cada caso concreto, etcétera, etcétera, es decir, que se encontrara una verdadera fórmula matemática, entonces probablemente el hombre dejaría instantáneamente de desear, es más, seguro que dejaría de desear. Pero, ¿cómo se puede desear algo conforme a una tabla matemática? Por si fuera poco, el hombre se convertiría al instante en un simple perno de un órgano de música, o algo por el estilo, pues ¿qué otra cosa más que el perno del rodillo de un órgano musical podría ser el hombre que no deseara nada, que no tuviera libre albedrío ni voluntad alguna? ¿Qué piensan al respecto? Procedamos a calcular las probabilidades. ¿Puede o no puede pasar esto? Decidan ustedes mismos. La mayoría de las veces, nuestra voluntad resulta errónea a causa del equívoco punto de vista que tenemos sobre nuestras ventajas. Por ello, a veces deseamos cosas absolutamente absurdas, pues a causa de nuestra estupidez, vemos en ella el camino más fácil para la consecución de alguna presunta ventaja. Pero el día en que todo esté explicado y calculado sobre el papel, lo que es muy probable, ya que resulta repugnante pensar que haya leyes de la naturaleza que el hombre jamás descubrirá, entonces será cuando desaparezcan los así llamados deseos. Porque el día en que la voluntad esté completamente confabulada con la razón, será cuando razonaremos y ya no desearemos, pues resultará imposible desear algo que no tenga sentido para la razón, teniendo en cuenta que no podremos proceder contrariamente a ella, deseando algo malo para uno mismo. Y puesto que para entonces la voluntad y la razón estarán ya completamente calculadas, ya que algún día se descubrirán las leyes de nuestro, así llamado, libre albedrío, será cuando se establezca, y no es broma, algo parecido a una tabla matemática, de modo que realmente terminaremos por desear conforme a ella. Porque si a mí, por ejemplo, alguien me calcula y me demuestra con exactitud que cuando yo le hice el corte de mangas a fulano,
Lo hice porque no podía no hacérselo y porque estaba determinado a ello. En tal caso, también debería de contestarme: ¿de qué libertad puedo disponer yo entonces, teniendo en cuenta que soy un hombre instruido que en su día se licenció en ciencias? De este modo, hasta podría calcular toda mi vida con 30 años de anticipación. En una palabra, si esto fuera a ocurrir, ya nada podríamos hacer, pues a pesar de todo, habríamos de aceptarlo. Al margen de esto, debemos de repetirnos sin cesar que inevitablemente, en un momento determinado y en circunstancias concretas, la naturaleza no va a venir a consultarnos nada, que debemos aceptarla tal y como ella es, y no tal y como nos la imaginemos. Y si se diera el caso de que realmente tendiéramos hacia la tabla matemática y el calendario, y bueno, incluso también hacia la probeta, pues entonces, ¿qué podríamos hacer más que aceptar la probeta? No fuera a ser que ella decidiera por sí misma sin contar con nadie. Sí, señores, para mí aquí es en donde está el meollo. Me perdonarán que haya empezado a filosofar, pero en todo esto hay 40 años de subsuelo. Permítanme que me explaye un poco con la fantasía. Verán, la razón es indudablemente algo excelente, pero la razón es únicamente razón, y no solo satisface las cualidades racionales del hombre, mientras que la voluntad viene a ser manifestación de la vida entera, es decir, de la vida completa del hombre, incluyendo en esta tanto la razón como todo tipo de especulación. Y aunque nuestra vida en esta manifestación se nos presente a menudo como una porquería, es, a pesar de todo, vida, y no merece extracción de la raíz cuadrada. Porque yo, por ejemplo, deseo vivir indudablemente para satisfacer todas mis cualidades vitales, y no solo para satisfacer mi capacidad racional, es decir, para satisfacer únicamente una milésima parte de todas mis cualidades vitales. Pues, ¿qué es lo que sabe la razón? La razón solo sabe aquello que le dio tiempo a aprender. Probablemente no llegará a saber ninguna cosa más, y aunque ello en absoluto me tranquiliza, ¿por qué habría de callármelo? Mientras que la naturaleza humana actúa como un todo, al unísono con todo cuanto posee en sí, consciente e inconscientemente, y aunque a veces pueda engañar, a pesar de todo, vive. Sospecho que me miran ustedes con lástima. Además, me repiten que un hombre culto y bien formado, en una palabra, tal y como lo será en el futuro, no puede desear a propósito algo que no le sea ventajoso, pues se trata de una certeza matemática. Estoy absolutamente de acuerdo, ya que realmente se trata de una evidencia matemática. Pero a pesar de ello, les repito por centésima vez que hay un caso, y solo uno, en el que el hombre puede conscientemente y a propósito desear para sí mismo algo que le sea incluso perjudicial, algo estúpido, sí, de lo más estúpido, a saber, tener derecho a desear algo que le sea absolutamente estúpido sin estar sujeto a la obligación de desear solo cosas inteligentes para uno mismo. Porque aquello que es absolutamente estúpido, aquello que es un capricho en realidad, puede ser lo más ventajoso del mundo para nuestro hermano, sobre todo teniendo en cuenta algunos casos concretos. Es más, puede que le sea más ventajoso que nada, incluso en aquellos casos en que sea verdaderamente dañino o en los que contradiga las deducciones de nuestro sano juicio sobre las ventajas, porque, en cualquier caso, seguirá conservando algo que es lo más importante y preciado para nosotros, a saber, nuestra personalidad y nuestra individualidad. Algunas personas mantienen que esto realmente es lo más valioso que tiene el hombre. La voluntad, claro está, podrá coincidir cuando quiera con la razón, especialmente si no se abusa de ella y se la utiliza con mesura. Esto es beneficioso y a veces incluso loable. Pero la voluntad, a menudo y en la mayoría de los casos,
está en total y directo desacuerdo con la razón. Y ¿saben ustedes que también esto es beneficioso y a veces digno de alabanza? Supongamos, señores, que el hombre no es estúpido. En realidad no se puede decir esto acerca de él, aunque solo fuera por aquello de que si realmente fuese estúpido, entonces, ¿quién sería el listo? Pero aunque no sea estúpido, a pesar de todo, es monstruosamente desagradecido, fenomenalmente desagradecido. Incluso pienso que la mejor definición del hombre sería un sujeto desagradecido con un par de piernas. Pero eso no es todo. Ese todavía no es su principal defecto. Su principal defecto consiste en la continua ausencia de una conducta moral, remontándonos al pasado, empezando por el diluvio universal y terminado con el periodo de Schleswig-Holstein sobre el destino de la humanidad. Y donde no haya un sentido moral, tampoco habrá cordura, pues desde hace mucho se sabe que la falta de cordura viene a causa de la ausencia del sentido moral. Intenten echar un vistazo a la historia de la humanidad. ¿Qué es lo que ven? ¿Majestuosidad? Puede que sea majestuosidad, pues, ¿cuánto puede valer el coloso de Rodas, por ejemplo? No en vano el señor Anayevsky mantiene que unos dicen que es una obra humana, mientras que otros afirman que se trata de la creación de la propia naturaleza. ¡Qué mezcolanza! Puede que así sea. Bastaría únicamente con saber distinguir los uniformes de gala de militares y civiles usados por todos los pueblos a lo largo de la historia, con lo que cuesta. Y no digamos ya los uniformes que se usaban a diario. Allí te pierdes. No se encontraría un solo historiador que los distinguiera. ¿Uniformidad? Probablemente también se trate de uniformidad. Peleas, peleas y más peleas. Hay peleas ahora como también las hubo antes y las habrá después. ¿Estarán conmigo que se trata de algo excesivamente uniforme? Resumiendo, se puede decir todo acerca de la historia universal, todo cuanto le venga a uno a la cabeza, máxime si se tiene la imaginación desatinada. Solo una cosa no se podría decir, que haya sido cuerda. Se atragantarían en la primera palabra. Y he aquí con lo que uno se topa a cada minuto. Continuamente se encuentran en la vida personas tan racionales y tan morales, tan sabias y tan amantes del género humano, que se proponen como meta llevar una intachable vida moral y racional para poder iluminar al prójimo y demostrarle que realmente resulta posible vivir la vida de un modo moral y racional. ¿Y qué ocurre? Es sabido que muchos de esos amantes de la humanidad, tarde o temprano, o incluso ya al final de sus vidas, han cambiado de opinión haciéndose objeto de algunas anécdotas, a veces de lo más indecorosas. Ahora yo les pregunto, ¿y qué es lo que se puede esperar del hombre como sujeto dotado de cualidades tan raras? Pues si se le cubren ustedes con todo tipo de bienes terrenales y le sumergen completamente en un pozo de felicidad, de manera que en la superficie de esa felicidad solo apareciesen unas pompas como si del agua se tratara. Después le ofrecen una situación económica tan cómoda que ya nada le queda por hacer a excepción de dormir, comer alfajores y gestionar la continuidad de la historia universal, y no tardarán en comprobar que el hombre, ese hombre digo, a causa de su naturaleza tan desagradecida y ruin, terminará por hacer una villanía. Arriesgará incluso sus alfajores y se encaprichará a propósito de la cosa más perniciosa y absurda, el sinsentido más antieconómico, con tal de añadir a toda esa positiva cordura su más nefasto elemento fantástico. Es más, serán concretamente sus sueños fantásticos y su trivial estupidez aquello que precisamente desee conservar para sí mismo con el fin de reafirmar ante su persona. Exactamente esto es lo que resulta imprescindible, que los hombres son todavía hombres y no un simple teclado de piano que,
aunque tocado por las propias manos de las leyes de la naturaleza, a pesar de todo, amenaza con estropearlo todo hasta el punto de no querer uno ya desear nada a excepción del calendario. Y por si fuera poco, incluso en el caso de ser él realmente un teclado de piano y de serle demostrado ello por medio de las ciencias naturales y matemáticas, tampoco en ese caso entraría él en razones, pues a propósito, y a causa de su ingratitud, haría algo que fuera en contra, o más exactamente, lo haría con tal de salirse con la suya. Y si se diera el caso de que no dispusiera de medios, entonces, para salirse con la suya, inventaría la destrucción y el caos, así como todo tipo de sufrimientos. Maldecería el mundo, y como solo el hombre puede maldecir, este es un privilegio que le distingue básicamente de otros animales, probablemente al maldecir consiguiera lo que se proponía, convencerse de que es un hombre y no un teclado de piano. Si dijeran ustedes que también todo esto resulta posible calcularlo conforme a una tabla matemática, así como también al caos, las tinieblas y la maldición, y que el anticipado cálculo de probabilidades sería capaz de pararlo todo para que triunfara la razón, entonces el hombre fingiría haciéndose pasar por loco, para así librarse de la razón y salirse con la suya. Creo que esto es así, y respondo de ello, porque parece ser que el rasgo característicamente humano precisamente reside en que el hombre a cada minuto pueda demostrarse a sí mismo que él es un hombre y no un simple perno. Con tal de demostrarlo, haría cualquier cosa, hasta convertirse en un troglodita. Y después de todo esto, ¿acaso no habremos de alegrarnos de que todavía no ocurran estas cosas? Y mientras tanto, solo el demonio sabe de qué depende la voluntad. Ustedes me gritarán, si se honran en dirigirme sus gritos, que nadie me está privando de mi voluntad, que aquí lo único que se trata de conseguir es que mi libre albedrío coincida, por su propia voluntad, con mis intereses normales y las leyes de la naturaleza y la aritmética. Oh señores, pero ¿qué libre albedrío podría haber aquí cuando el asunto llega hasta el punto de disponer de una tabla matemática y aritmética, y cuando solo existe el 2 por 2 son 4? Si 2 más 2 también serán 4, sin mi libre albedrío, ¿cómo puede existir un libre albedrío así? 9. Señores, claro que estoy bromeando, y sé que mi broma es algo inoportuna, pero no deben de tomar a chunga cuanto digo. Puede que incluso esté bromeando y a la vez rechinando los dientes. Además, hay algunas cuestiones que me incomodan. Resuélvanmelas. Ustedes, por ejemplo, intentan hacer cambiar de costumbres a un hombre, así como de corregir su voluntad conforme a las exigencias de la ciencia y el sentido común. Pero, ¿cómo saben ustedes que al hombre no solo le puede, sino que se le debe corregir? ¿Cómo pueden concluir que es necesario cambiar la voluntad del hombre? En una palabra, ¿cómo pueden saber con certeza que este tipo de cambios realmente le vayan a aportar una ventaja? Y si hemos de decirlo todo, ¿por qué razón están tan seguros y convencidos de que cuando no se va en contra de las verdaderas y auténticas ventajas garantizadas por las deducciones de la razón y la aritmética, es siempre algo realmente ventajoso para el hombre, pues se trata de una ley que rige para toda la humanidad? Porque, de momento, eso no pasa de ser una suposición. Supongamos que se trata de una ley de la lógica, y puede que en absoluto sea cosa de ley humana. Posiblemente piensen que estoy loco. Permítanme errar. Estoy de acuerdo en que el hombre es un animal básicamente creador, que está determinado a tender conscientemente hacia un fin, así como a ocuparse del arte de la ingeniería, es decir,
que está eterna e ininterrumpidamente determinado a abrirse caminos hacia cualquier lugar. Puede que precisamente por esto, a veces, le apetezca salirse hacia un lado del camino, porque siempre está obligado a abrírselo, y también porque, generalmente, por muy estúpido que sea un creador espontáneo, a pesar de todo, a veces, le viene a la cabeza la idea de que aquel camino casi siempre conduce a ningún lugar, y que lo más importante no está en a dónde conduzca, sino en que el camino siga existiendo para que la criatura de actos morales que menosprecia el arte de la ingeniería no se entregue al pernicioso ocio que, como se sabe, es la madre de todos los vicios. Al hombre le gusta crear y abrirse nuevos caminos, lo cual es incuestionable. Pero, ¿por qué razón ama también apasionadamente la destrucción y el caos? Venga, díganmelo. Aunque sobre esto yo mismo quiero expresar un par de cosas. ¿No será que si tanto ama la destrucción y el caos, ya que es indudable que a veces lo ama, puesto que es así, es porque instintivamente teme la consecución del fin que alcanza con la construcción del edificio? Como ustedes sabrán, puede que ame el edificio situado a una cierta distancia, pero nunca cerca de él. Puede que únicamente le guste construirlo y no vivir en su interior, ofreciéndoselo después os animu domesticis, esto es, a las hormigas, a los borregos, etc. Porque las hormigas tienen un gusto completamente diferente. Tienen un edificio increíble de ese género que, por ende, es eterno e indestructible, el hormiguero. Las honorables hormigas comienzan su obra desde el hormiguero y probablemente la finalicen con el merecido reconocimiento a su constancia y carácter positivo. Pero el hombre es un ser superficial y deshonesto que, al estilo del jugador de ajedrez, gusta más del camino que conduce a la consecución del fin que al fin en sí mismo. Y quién sabe, nadie está seguro. Puede que incluso la finalidad hacia la que tiende la humanidad entera consista precisamente en este ininterrumpido proceso de consecución, o dicho de otro modo, que en ello consista la vida misma, y no exactamente en la finalidad que debería, a su vez, ser algo más que el 2 por 2 son 4. O sea, que debería ser algo más que una mera fórmula, pues el 2 por 2 son 4 ya no es vida, señores, sino comienzo de la muerte. En todo caso, el hombre siempre ha temido algo ese 2 por 2 son 4, y yo todavía sigo temiéndolo. Supongamos que el hombre no hace más que buscar esos 2 por 2 son 4, cruzando los océanos y arriesgando su vida durante la búsqueda, pero que realmente teme encontrar lo que busca. Por Dios que lo teme. Pues presiente que en cuanto lo encuentre, ya no le quedará nada que seguir buscando. Al menos los obreros, tras finalizar su tarea, cobran su sueldo y se dirigen a la taberna para terminar después en la comisaría, y he aquí la ocupación semanal. Pero, ¿a dónde se dirigirá el hombre? Puesto que se le ve cada vez más incómodo tras la consecución de semejantes finalidades, aunque ame la finalidad, no le ocurre lo mismo con la consecución, y esto, claro está, resulta muy gracioso. En una palabra, la naturaleza del hombre es cómica, y seguramente en ello esté el retruécano. Pero el 2 por 2 son 4 es, a pesar de todo, algo insoportable. 2 por 2 son 4, en mi opinión, es una desfachatez. 2 por 2 son 4 se pavonea atravesándose en medio del camino con los brazos en jarras y nos lanza un escupitajo. Estoy de acuerdo que 2 por 2 son 4 es algo maravilloso, pero si se trata de reconocerlo todo, entonces sabremos de decir que 2 y 2 son 5 también puede ser a veces algo mucho más atractivo. ¿Y por qué están ustedes tan firme y triunfalmente convencidos de que al hombre únicamente le resulta beneficioso aquello que es normal y positivo? En una palabra, aquello que es próspero. ¿No estará errando la razón en cuanto a las ventajas?
¿Y no pudiera ser que el hombre no solo ame la prosperidad, y que en la misma medida ame también el sufrimiento? ¿Y no pudiera ser que el sufrimiento le aporte las mismas ventajas que la prosperidad? Además, ocurre que el hombre a veces ama terrible y apasionadamente el sufrimiento, y esto es un hecho. En este punto no es necesario recurrir a la historia universal. Si es usted una persona que ha vivido un poco, entonces pregúntese a sí mismo. En lo que a mi opinión personal se refiere, diré que amar únicamente la prosperidad es algo indecoroso. Podrá estar bien o mal, pero la destrucción resulta también, a veces, algo muy agradable. Personalmente no estoy defendiendo aquí el sufrimiento, así como tampoco la prosperidad. Yo defiendo mi propio capricho, y este me sea asegurado cuando yo lo necesite. En los vaudevilles, por ejemplo, no se permite mostrar el sufrimiento, lo sé, y en el Palacio de Cristal, esto resultaría impensable. El sufrimiento viene a ser la duda, la negación. ¿Y qué clase de Palacio de Cristal sería si admitiera la duda? Pero mientras tanto, estoy convencido de que el hombre jamás renunciará al auténtico sufrimiento, o sea, a la destrucción y al caos. Si el sufrimiento viene a ser la única razón de ser para la conciencia, y aunque al principio haya declarado yo que la conciencia viene a ser para el hombre una gran carga, a pesar de eso, reconozco que la ama y no desea cambiarla por ninguna otra satisfacción. La conciencia, por ejemplo, está infinitamente más arriba que el 2×2, pero está claro que después del 2×2 ya no nos quedará nada, no solo por hacer, sino ni siquiera por conocer. Y todo cuanto uno podrá hacer entonces será taparse sus 5 sentidos y sumergirse en la contemplación. Sin embargo, en la conciencia, aunque el resultado pueda ser el mismo, o sea, que ya nada quede por hacer, al menos siempre quedaría la posibilidad de hostigarse uno a sí mismo, y ello, a pesar de todo, es un estímulo. Aunque sea algo retrógrado, resulta mejor que no hacer nada. 10. Ustedes creen en un palacio de cristal eternamente indestructible, es decir, en aquel palacio al que no se le podría ni sacar la lengua a escondidas, ni hacerle un corte de mangas a hurtadillas. Ahora bien, quizás yo le tenga miedo a ese edificio porque es de cristal y porque es eternamente indestructible y porque ni a escondidas se le puede sacar la lengua. A ver cómo lo ven ustedes. Si de pronto empezara a llover y en lugar del palacio fuera eso un gallinero, posiblemente hasta me resguardaría en él para no mojarme, pero a pesar de eso, y de estarle agradecido por haberme cobijado de la lluvia, no lo tomaría por un palacio. Se ríen e incluso dicen que en esos casos el gallinero y el palacio vienen a ser lo mismo. Sí, respondo yo, si para vivir solo fuera necesario el no mojarse. Pero ¿qué puedo hacer si se me ha metido en la cabeza que no solo se vive para eso y que si de vivir se trata, mejor será vivir en un palacio? Esa es mi voluntad, ese es mi deseo. Y solo podrían arrancármelos cuando hicieran cambiar mis deseos. Venga pues, cámbienme, sedúzcanme, denme otro ideal. Mientras tanto, no tomaré el gallinero por un palacio. Que sea el palacio de cristal una paparrucha inconcebible conforme a las leyes de la naturaleza. Que sea algo que me lo haya inventado yo a causa de mi propia estupidez y de algunas antiguas e irracionales costumbres de nuestra generación. ¿Qué me importa que sea algo inconcebible? ¿No dará lo mismo que existen mis deseos, o mejor dicho, que exista mientras existen mis deseos? Puede que se rían de nuevo. Tengan la bondad de reírse. Aceptaré todas las burlas y no diré nada, tanto si ya estoy saturado de hablar como si todavía quiero proseguir. A pesar de todo, sé que no me apaciguará el compromiso, ni el continuo y periódico cero,
solo porque realmente exista según las leyes de la naturaleza. No coronaré mis deseos con una casa de pisos para pobres inquilinos con contrato de 1000 años de duración y una placa del dentista Wagenheim en el portal para casos de urgencia. Eliminen mis deseos, borren mis ideales, muéstrenme algo mejor, entonces me iré con ustedes. Probablemente dirán que no merece la pena tratar conmigo. En tal caso, también yo podría responderles lo mismo. Estamos discutiendo este asunto con seriedad, y si no desean prestarme su atención, yo no pienso hacerles reverencias, porque dispongo del subsuelo. Mientras tanto, seguiré viviendo y deseando, y que me quede sin mano si aporto un solo ladrillo para esa casa maestra. No hagan caso a lo que dije antes cuando rechacé el Palacio de Cristal, solo porque no pudiera hacerle burla y sacarle la lengua. No lo decía por aquello de que me gustara sacar la lengua. Puede que únicamente me enfadara, porque hasta hoy día no haya encontrado entre todos los edificios que tienen ustedes uno de tales características, al que también pudiera yo no sacarle la lengua. Es más, por puro agradecimiento, incluso dejaría que me cortasen definitivamente la lengua, si se diera el caso de que ya no me apeteciera nunca más volverla a sacar. ¿Qué me importa que esto no ocurra y que tengamos que contentarnos con los pisos? ¿Por qué razón mi constitución alberga tales deseos? ¿Acaso solo estoy hecho para llegar a la conclusión de que toda mi naturaleza es un engaño? ¿Acaso en ello está la finalidad? No lo creo. A propósito, ¿saben una cosa? Estoy convencido de que a nuestro hermano del subsuelo es preciso sujetarle con riendas, pues aunque sea capaz de permanecer en el subsuelo durante 40 años, en cuanto se le presenta la oportunidad de salir a la luz y romper a hablar, entonces es cuando empieza a hablar y a hablar sin parar. 11. Y finalmente, señores, lo mejor es no hacer nada. Lo mejor es la inercia consciente. Así pues, viva el subsuelo. Aunque haya dicho que envidio a un hombre normal hasta echar bilis por la boca, sin embargo, no quisiera cambiarme por él, teniendo en cuenta las circunstancias en que ahora les estoy viendo, aunque, a pesar de todo, no dejaría de envidiarle. No, en cualquier caso es mejor el subsuelo. Al menos allí se puede... Vaya, si también ahora estoy mintiendo. Miento, porque yo mismo sé, como si el 2x2 se tratara, que el subsuelo en absoluto es lo mejor, sino que es otra cosa, algo completamente diferente, que tanto ansío y no logro encontrar. Que se vaya al demonio el subsuelo. Sin embargo, hay algo que sería mejor, pero eso siempre y cuando yo mismo me creyera una sola palabra de lo que hasta ahora escribí. Les juro, señores, que no creo nada de cuanto he escrito hasta ahora. Es decir, probablemente sí creo, pero a la vez, sin saber por qué, siento y sospecho que miento como un bellaco. Entonces, ¿para qué he estado escribiendo todo esto?, dirán ustedes. Pues porque de buena gana les hubiera tenido yo durante 40 años sin hacer absolutamente nada, y pasados esos años me presentaría de pronto a hacerles una visita al subsuelo. Sí, a visitarles y a verles cómo estaban. ¿Acaso se puede dejar a un hombre durante 40 años a solas y sin nada que hacer? No es nada vergonzoso ni humillante, me dirán probablemente moviendo sospechosamente sus cabezas. Ansía usted vivir, y sin embargo, intenta resolver cuestiones vitales por medio de un embrollo lógico. Pero qué maneras tan importunas y cuánta impertinencia. Se nota que tiene miedo. Se siente satisfecho diciendo cosas absurdas, y puesto a decir despropósitos, muestra constantemente tener miedo por lo que ha dicho y se apresura a pedir disculpas. Asegura que no se arredra ante nada, pero a su vez busca refugio en nuestra opinión. Dice que está rechinando los dientes, pero a la vez se mofa para hacernos reír. Sabe que sus agudezas no son tan ocurrentes, pero se siente muy satisfecho de ellas porque le aportan cierta dignidad literaria.
Puede que realmente haya sufrido en alguna ocasión, pero no tiene respeto alguno a su propio sufrimiento. Y aunque posea algo de razón, carece de pudor. Su nimia soberbia le empuja a mostrar su verdad como si se tratara de exhibir algo en una plaza pública. Sí, en un mercado, en la ignominia. Realmente quiere decir algo, pero por temor, esconde su última palabra, porque carece de decisión para expresarla. Sin embargo, posee una desfachatez pusilánime. Se gallardea de su conciencia, pero en realidad solo vacila, porque aunque su mente rija, su corazón está empañado de perversión, y sin un corazón limpio, jamás tendrá una verdadera conciencia. ¿Cuántos gestos inoportunos tiene? ¿Cómo se hace de rogar y cómo melindrea? Mentiras, mentiras y más mentiras. Claro que fui yo quien ha inventado todas esas palabras que ahora dicen ustedes. También ellas proceden del subsuelo. Llevo 40 años poniendo mi oído en la rendija y escuchando sus palabras con toda atención. Las he inventado yo mismo, pues solo eso era posible de inventar. Nada tiene de extraño que se me haya quedado grabadas en la memoria, tomando ahora forma literaria. Pero, de veras son ustedes tan crédulos que creen que les voy a permitir que lean todo cuanto escribí? Encima, ahora también se me plantea otro problema. En realidad, ¿por qué les llamo señores? ¿Y por qué me dirijo a ustedes como si me estuviera dirigiendo a los lectores? Las confesiones que aquí me propuse desvelar no se publican ni se ofrecen como lectura. Al menos, yo no dispongo de tanta firmeza y tampoco considero necesario tenerla. Pero ya ven, se me ha metido una fantasía en la cabeza y deseo hacerla realidad, cueste lo que cueste. Verán en qué consiste. Todos los hombres guardan entre sus recuerdos algunas cosas que no las desvelan a cualquiera, sino solo a los amigos. También hay ese otro tipo de cosas que el hombre no desvela a los amigos, sino tan solo a sí mismo y en secreto. Finalmente, hay cosas que el hombre teme desvelarlas incluso a sí mismo, y todo hombre formal dispone en su interior de una buena cantidad de este tipo de cosas. Al menos yo mismo, hasta hace muy poco, no me había decidido a recordar algunas de esas aventuras mías del pasado, pues siempre esquivaba esos recuerdos por la inquietud que me producían. Sin embargo, ahora, cuando no solo me he decidido a recordarlas, sino también a escribirlas, es cuando deseo saber si es posible que uno sea absolutamente sincero consigo mismo sin temer la verdad. Debo señalar al respecto que Heine afirmaba que no podía darse el caso de las autobiografías veraces, y que lo más probable es que el hombre mintiera al hablar de sí mismo. Según él, por ejemplo, Rousseau mintió infaliblemente al hablar de sí mismo en sus confesiones, e incluso mintió por vanidad. Estoy convencido de que Heine tenía razón. Comprendo perfectamente que, a veces, por vanidad, llegue uno incluso a acusarse a sí mismo de crímenes enteros, y hasta concibo de qué género puede ser este tipo de vanidad. Pero Heine se refería al hombre que se confesaba ante un público. Sin embargo, yo escribo para mí mismo, y declaro de una vez por todas que si escribo como si me estuviera dirigiendo al lector, es únicamente por guardar las formas, ya que me resulta más fácil escribir haciéndolo de ese modo. Aquí hay solo forma, una simple y hueca forma, puesto que yo nunca tendré lectores. Ya lo anuncié antes. No pienso avergonzarme por la redacción de mis anotaciones, y no me atendré a ninguna orden ni sistema. Escribiré aquello que me venga en gana. Claro que podrían ustedes tomar al pie de la letra cualquier palabra mía y decirme que si realmente no esperaba tener lectores, entonces, ¿por qué ponía sobre papel condiciones para mí mismo, diciendo que no me atendría a ningún orden ni sistema y que pensaba escribir lo que me diera la gana, etcétera, etcétera? ¿Por qué doy tantas explicaciones? ¿Por qué me estoy disculpando? Hay que ver, respondo yo.
Aquí, además de otras cosas, hay mucha psicología, pero también es posible que yo fuera simplemente un cobarde, y quizás me figurara estar ante un público con el fin de comportarme de la manera más formal posible cuando se me pusiera a escribir mis memorias. Podría haber miles de razones. Aquí, además, hay otra cosa más. ¿Por qué motivo exactamente deseo escribir? Puesto que si no fuera a escribir para un público determinado, entonces podría recordarlo todo mentalmente sin necesidad de plasmarlo sobre el papel. Bueno, sí, pero sobre el papel resulta más solemne. Hay algo en ello que impone. Se juzga a uno más a sí mismo y se pule el estilo. Al margen de esto, posiblemente la escritura también me aporte algo de alivio. Últimamente, por ejemplo, tengo un recuerdo del pasado que me oprime el alma. Lo recordé con claridad hace unos días, y desde entonces ya no me deja en paz, como si fuera una dolorosa tonadilla musical que no me abandona ni a sol ni a sombra. Y sin embargo, debo librarme de ese recuerdo. Tengo cientos de recuerdos de este tipo, pero de tiempo en tiempo, uno de ellos sobresale de entre los 100 y me empieza a agobiar. Así pues, ¿por qué no intentar escribirlo? Por último, estoy aburrido y siempre estoy sin hacer nada. Además, la escritura es algo que realmente se parece a un trabajo. Dicen que a base de trabajar, el hombre se va haciendo más bondadoso y honrado. Al menos aquí hay una posibilidad. Hoy está nevando. Cae una nieve húmeda, amarillenta y sucia. Ayer llovió y los días de atrás también. Me da la impresión de que fue el motivo del aguanieve lo que me hizo recordar aquel suceso que ahora no me deja en paz. Así pues, he pensado denominar este relato A propósito del aguanieve.